rueda, Miguel. Es un gusto tenerte aquí. Es un animador que se ha ganado muchísimos premios y reconocimientos a nivel internacional. Así que estoy muy feliz de que estés aquí en Libre Press, Miguel. Gracias, gracias. And sweet, drink and sleep. You didn't really understand. Miguel, el placer es mío y sé que tienes muchísimas cosas por contarnos y que detrás de todos esos reconocimientos y de esa carrera tan hermosa que has construido a través de tus personajes que vienen de un mundo de imaginación, de ficción, de creatividad, al realismo, al día a día y que vienen a transmitir una historia. Sé que hay un sinnúmero de historias de Miguel, de batallas, de luchas, de momentos de oscuridad a los que les has dado luz. Y chévere compartir con la gente, pues, lo que hago, que pues, lo que hago es, básicamente es lo que soy. Cuando tú cuentas tus historias, sientes que parte de los diseños que le pones a tus cómics, a tus personajes, hablan de ti, a pesar de que estén hablando de otras personas. Yo creo que uno es muy particular porque cuando usted ve películas de directores de cine o lee libros de diferentes autores, hay veces no hay que ni siquiera preguntarle a la gente cómo son ellos, porque la gente termina mostrándose a través de sus obras, de sus trabajos, ¿no? Entonces yo digo, a veces yo no soy muy bueno describiéndome exactamente quién es Miguel, pero me parece más interesante que la gente lo vea a través de las historias que cuento, ¿no? Ese personaje que pones afuera, que Claro. expones, tiene menos miedo que Miguel, es más introvertido, es más extrovertido, es un balance de lo que te sobra o de lo que te falta. Cómo es esa comunicación terapéutica con lo que haces y cómo te impacta a nivel personal tu mismo trabajo? Pues yo digo que en varias de los trabajos hay lo que se llama de trumpeter y hay que el trompetista y la bailarina. Los personajes sufren de bastante soledad. Y yo creo que era así como me estaba sintiendo en ese momento, porque pues ya no llevaba mucho tiempo viviendo acá, ¿no? Y aunque siempre he tenido una vida solitaria, de alguna manera, además porque soy hijo único, acá se vive otro tipo de soledad, ¿no? De hecho, hay muchos artistas acá que se especializan en mostrar la soledad, como trabajar esa soledad, como Edward Hopper, este gran pintor que muchos filmmakers se inspiran en él. Hay un fotógrafo que se llama Gregory Gleason y usted ve personajes que están solos en una habitación donde solamente les llega la luz del día o la luz de la noche a través de la ventana y los ve sentados en una cama contemplando no sé, hacia afuera de la ventana, hacia el horizonte, o el payaso que está en su break, es un payaso que trabaja y está en su break y se está fumando un cigarrillo solo en una mesa, en un cafetín por ahí en la calle, pero todo el mundo asume que en ese momento ya no es el payaso, sino que está simplemente tomando. Uno como que se deja como llevar de esa atmósfera y los primeros cortos yo hablaba de personajes que eran muy solitarios y no estoy diciendo que estuviera triste ni depresivo, pero sí había un poco como de nostalgia ahí sobre la soledad, entonces eran personajes que o a veces contaban sus historias porque no todos los inmigrantes que llegan con sueños llegan a cumplir sus sueños, ¿no? También esa es la otra parte dura, porque no todo el mundo cumple todos los deseos como quiere, entonces o termina haciendo cosas que no le gustan o trabajando en cosas que no le gustan por las circunstancias. Y a mí me gusta contar esa otra parte de las historias de los personajes, ¿no? Es como contar el lado B de las canciones, ¿no? ¿Te acuerdas que había un disco donde era el lado A y el lado B? Y
siempre los éxitos Igual por que lo la general segunda. están en el lado A. Todos los éxitos de las canciones, los hits están en el lado A, pero el relleno está por el lado B y había canciones chéveres o no tan chéveres, pero estaba por el lado. Entonces me interesa también contar esa otra parte de la historia, ¿no? Entonces planteo, por ejemplo, músicos que, que tratan de ganarse la vida como músicos, pero no son tan buenos músicos. Entonces los echan de los bares o pierden los trabajos, o el tipo es que tiene mucho talento y dibuja y termina barriendo en un teatro. Como ese tipo de historias que están como que contadas desde la parte, desde las personas que están en la parte de atrás de la escena, ¿no? Hay una película de Guillermo del Toro que me gusta mucho que es The Shape of Water, o sea, como la forma del agua, y me gusta esa historia más allá del monstruo y la fantasía, que es contado desde el punto de vista de las señoras que hacen la limpieza en un gran laboratorio norteamericano donde se hacen experimentos, ¿no? Que es la historia de eso, ¿no? Es una chica que hace la limpieza, que hace el cleaning de todos los laboratorios y conoce este monstruo. Entonces me parece también interesante contar estas historias de las gentes, de la gente que, por decir de alguna manera, está en el lado B. ¿De qué forma esa animación que te creaste o que te creas en tus momentos de soledad o de tristeza o de nostalgia, como lo quieras llamar, va- es una representación mágica y maravillosa de algo que deseas de corazón que pasa en la realidad y lo pones en tus animaciones y te hace un balance perfecto? Claro, porque las historias tú eres el dios, ¿no? Es el que manejas como los hilos de los destinos de los personajes. Entonces tú los guías para ese anhelo que a veces es inconsciente, no tiene que ser consciente que uno diga, sino que la historia lo va llevando. Las historias tienen algo particular, es que las historias, en mi caso, te van diciendo por dónde deben ir, ¿no? En algún punto las historias y los personajes se vuelven como seres vivos que te van diciendo por dónde deben ir. Y algunos tienen un final feliz, otros, digamos, no tan feliz, por decirlo de la misma manera, pero uno trata de darle como esa parte positiva al final, sin necesidad de ser, sin crear la moraleja, ¿no? Porque tampoco me gusta mucho crear moralejas, todo esto. Pero sí como que darle esa alternativa al personaje, ¿no? También hablando desde la ciencia ficción, porque la ciencia ficción tiene algo particular, es que te da también esas herramientas para que tú puedas casi que predecir el futuro. Porque la mayoría de los que hacen ciencia ficción, escriben o dirigen, son personas muy bien informadas de lo que está sucediendo a nivel político y social para poder construir todo un universo, porque uno ve películas de ciencia ficción de hace 30 años o de no sé qué, y siempre ellos hablaban de un virus. Hay películas que hablaban ya de virus y pandemias y todo eso hace mucho tiempo, ¿no? O hablaban de las máquinas o hablaban de la inteligencia artificial. Y era porque es gente que digamos que se informa y yo digo que esa información política y social me sirvió para construirlo como un universo a través de lo que cuento ahora que estoy como involucrado, que es como con la historia de los inmigrantes, ¿no? Y sobre todo los inmigrantes que quedan atrapados y no pueden salir de su espacio o no pueden entrar a otros espacios. Y cuento esas historias a través de la ciencia ficción. Porque la ciencia ficción, Miguel, No, la ciencia ficción, de hecho, yo crecí en una época donde en la televisión, yo me acuerdo que en esa época no había canal RCN ni canal Caracol, había como tres canales, uno público y dos donde había muchas programadoras. Y recuerdo que muchas de esas programadoras pasaban series de ciencia ficción. Yo era muy niño y yo me acuerdo que llegaba al colegio y me sentaba a ver series de como el Doctor Who o Zafiro y Acero, como Star Trek, la versión de los 60 o los Thunderbirds, todo esto. Y la vida desde niño, o sea, siempre vivía como en ese mundo de ciencia ficción. Y en algún momento mi papá me regaló unos discos, había un tocadiscos, me regaló un tocadiscos pequeñito, me acuerdo, que era azul con blanco, y me regaló unos discos
y eran unos historias de ciencia ficción, era como, me regaló como dos o tres discos, y por cada lado había una historia. Y eran historias de ciencia ficción o fantasía, entonces había uno de una invasión a Marte, ¿no? Y yo me lo repetía y me lo repetía otra vez, y en Marte habían como una especie de ratas gigantes que atacaban a la gente y se escuchaban los gritos de los actores, pero pues yo entre mi imaginación me imaginaba la historia de cómo era eso, cómo era ese mundo. Habían varias historias, entonces me la pasaba repitiendo esa historia. Y siempre me gustó, ¿no? Como esa, pensarme como en otro mundo, usando trajes espaciales, y eso me parecía fascinante. Y a través de eso ya me di cuenta que también la ciencia ficción es un mecanismo para contar los temores de cada época. Creo que habíamos hablado un poco, ¿no? Como esto que estamos acá viendo, que es Frankenstein, que la historia es de Mary Shelley, creo que ella la escribió en 1817, si no estoy mal, principios del siglo XIX, y es porque en esa época se estaba experimentando con la electricidad y había ese mito de que la electricidad volvía a los seres de la muerte a la vida, si les dabas electricidad, porque se hacían experimentos con ranas que estaban muertas, y entonces le ponían en los músculos de las patas de la rana, le ponían electricidad, entonces se estiraban, ¿no? Como una reacción de la electricidad, entonces decía, te puede dar la vida. Entonces había todo un mito a través de eso, y ella escribe esta gran obra de ciencia ficción que yo creo que es de las primeras, si no es que es la primera, de ciencia ficción que habla del temor de lo que podría suceder con la electricidad, ¿no? Entonces, esa película, por ejemplo, me marcó mucho, se la vi cuando tenía como 12 o 11 años, y sentía mucha empatía con el monstruo, ¿no? Me parece interesante el personaje este porque a la larga él era un ser inocente que fue creado como mandado a este mundo como un niño grande, ¿no? O sea, porque podría ser muy grande y muy fuerte, pero su mente era como la de un niño. De hecho, Lo hay de un una niño. escena, sí era un niño, básicamente. Y entonces como la gente lo juzga y lo ataca y él se tiene que defender y bueno, todo este rollo a través de la historia de Frankenstein, de la película. ¿Qué dice la ciencia ficción de tus propios temores a nivel personal? O sea, ¿por qué ponerle ciencia ficción a los temores de Miguel? Yo creo que el mayor temor al que le tengo yo es a esa polarización y no entendernos como sociedad, como ser, que es lo que más nos puede llevar a cosas peores de las que está sucediendo ahora. Entonces pienso que por ese lado hay eh, eh, como que algo que me pone a pensar. Y, pues, y las circunstancias normales de cada ser humano, porque pues uno es vulnerable, uno se enferma, de todas esas cosas, dice, ah, pues si me enfermo de tal cosa o tal, pero pues no le he hecho mucha mente a eso, pero eh, sí, es eso, los seres, nosotros los humanos somos muy vulnerables. Cuando hablo con una persona como tú, que siento que está inspirada todo el tiempo, que está creando todo el tiempo, que además le encanta la ciencia ficción, me da la impresión que gran parte de tu vida está en tus creaciones, en tus visualizaciones, en algo que no existe, pero que estás haciendo que sea muy fuerte y predominante en un futuro cercano o a largo plazo. Eh, ¿Cómo se inspira Miguel todos los días? ¿Cuál es tu fuente de inspiración para estar con esta energía tan creativa y a todo motor, construyendo otras realidades todo el tiempo? Yo creo que la misma realidad, porque pues no hay que ser ausente de la realidad, ¿no? Lo que pasa es que uno toma eso y lo transforma, ¿no? Como el hecho, ¿no? Como cuando, hablando de café, cuando tú haces café, la realidad puede ser ese café que tú le echas a la cafetera y después lo pasas por agua y ese resultado, de ahí es donde tú empiezas es la creación. Entonces yo digo que Ujú. la misma realidad no hay que estar alerta a la realidad, estar pendiente de lo que sucede, eso me gusta. Pero hay un momento en Eh, el que te bloqueas, como todos que los que creamos, que dices, "Ay, no se me ocurre nada". ¿En qué momento te empiezan a fluir las ideas? ¿Hay algo que haces que sea parte de esta realidad? es muy particular, pero cuando yo me voy a duchar, como que es un momento mientras que me estoy bañando, me empiezo a pensar
en cómo puedo solucionar un problema de una escena o de una animación. Entonces, como que esa agua me refresca un poco, porque es como un espacio ahí en el que estoy desconectado, estoy como en otro medio, o cuando voy a remar, yo remo, yo practico kayak en el río. Y en el kayak tú no puedes tener ni celular, como en la ducha no puedes estar hablando y bañándote, y en el kayak tampoco puedes tener ni celular, ni estar pendiente de nada. Tú estás pendiente de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces esa desconexión de esa realidad hace que me haga reflexionar sobre la realidad. Paradójicamente es como cuando tú ves, por ejemplo, que yo soy colombiano, yo ya veo a Colombia desde Estados Unidos de otra manera, ¿no? Creo que de una manera más objetiva que los que están allá metidos. Que uno escucha allá y todos, es que yo no, que esto sí más, que este candidato, que este presidente, pero uno lo ve desde acá y dice, esto esas funciona así, eso. ¿Por qué? Porque estoy un poco alejado de ese momento, porque uno lo puede ver. Yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Pienso que si uno se te alejas por un momento de lo que estás haciendo y haces otra cosa, en mi caso que puedo hacer otra actividad o inclusive hasta caminar o lo que sea, tengo esos momentos para reflexionar sobre lo que estoy haciendo y cómo mejorarlo, Qué, ¿no? Cómo hacerlo. qué lindo, y además es a través del agua, ¿no? O sea, si Sí, tienes que sí. escoger algo que te encante, que te inspire, que te desconecte para volverte a conectar, ¿es el agua? Sí, digamos que en esas situaciones siempre he tenido como las mejores soluciones a algún problema que tenga es a través de estar, cuando estoy en la ducha, que estoy siento que me estoy refrescando, digo, entonces algo como más lúcido, por decirle, esa es la palabra, un poco, como me da un poquito de lucidez ese contacto, pienso yo. No sé Qué por qué divino, será. como que sientes que todo te fluye con el agua. Creo que sí, puede ser Un baño de una situación, ideas. El una agua situación. para ti representa ahora tranquilidad. Me imagino que a través del kayak es un gran reto también. El agua te conecta con el presente. ¿En algún Yo momento el agua significó algo doloroso en tu vida? lo que pasa es que yo nunca fui como un gran nadador porque era muy temeroso a ahogarme. De hecho, yo soy asmático. Pero no soy asmático desde niño, empecé ya de viejo, tuve asma. Pero entonces eso me crea como he tenido ataques de asma y sé que no tener aire. Entonces el sentirse en un medio donde tú sientes que te vas a ahogar, pues da un poco de temor. Pero digamos que lo del kayak ha sido una buena terapia y más en estos ríos, en ese río que es el East River, que es un pedazo del mar metido entre Manhattan, Brooklyn y Queens. Y es un río caudaloso, es un río de agua salada, tiene corrientes, hay barcos, aterrizan aviones, hay de estos barcos gigantes que llevan de carga, hay muchos obstáculos, hay muchas cosas a las que estar atento porque el kayak es algo muy versátil, pero también es muy vulnerable, ¿no? Porque es muy pequeño y todo eso. Entonces he aprendido, al principio me da mucho temor salir, sentir que uno se mueve porque es tener la mitad del cuerpo dentro del agua. O sea, el kayak es una cosa que siempre va como a ras del agua, ¿no? Tiene como una falda que sirve para sellar el hueco para que no se entre el agua. Y esa sensación de estar metido dentro del elemento ahí del agua me causaba mucho temor, pero al final lo empecé a asimilar y ya llevo como 3 años ahí y hemos ido a hacer circuitos más o menos largos pues, para hacer un kayak. Mm, he aprendido a soltar, ¿no? Soltar ese temor al agua, ¿no? Y sobre todo porque pues se utilizan muchos elementos de seguridad, un buen chaleco salvavidas, se utiliza radio, siempre yo utilizo casco, se utilizan guantes, se utilizan botas, o sea, tiene mucho equipo, es como si fuera, en el invierno también he ido a remar y es como si tú fueras con un traje espacial porque una caída del agua a -3 grados, pues si tú no te subes rápido puede ser algo que puede ser un problema, hasta mortal. Entonces hay que tener mucho entrenamiento y tener mucho equipo para protegerse del medio, ¿no? Entonces, eso ha sido una gran terapia para mí, el kayak.
ya que estamos ¿En hablando del algún agua. momento te pasó algo en tu infancia donde tuviste miedo a ahogarte o tuviste algún accidente con el agua? No, 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 no realmente. Disfrutaba ir como siempre en vacaciones, yo soy bogotano, no estamos muy lejos de del mar y todo esto, pero disfrutaba mucho ir así sea a una piscina o a jugar en el agua, pero no tuve, pero siempre había ese temor pues, yo creo que es natural, ¿no? Al sentirse ahogado. Entonces y eso lo he ido superando con el, ya viejo, o sea, pues es que eso lo empecé a hacer hace 3 años. Entonces El ya asma, empezar, el, sí, el asma te dime. empezó de viejo, me dijiste ahora, ¿hace cuánto? El asma, yo empecé a tener asma como en el 2002 eh, Ujú. y, y me empecé a enfermar sí, como en el 2002. Tuve, eh, pues todo parece que fue como por una situación de un descuido en la salud, ¿no? Me cuidé como una gripa o un catarro que se convirtió en algo. Yo a veces fumaba, no era fumador frecuente, pero fumaba de vez en cuando. Y también la humedad, a mí la humedad me mata, viví como un año en Medellín antes de eso, y esa humedad a mí es fatal para mis pulmones. Y eso, más una gripa, fumar, la humedad, cuando volví a Bogotá ya me fatigaba y empecé a tener como crisis respiratorias hasta que el doctor me dijo, "Vea, usted tiene asma", entonces nunca volví a fumar desde esa época, desde el 2002. Aunque no era un fumador frecuente, fumaba como cuando salía de fiesta o algo así. Entonces empecé a tener asma y a usar inhaladores y todo eso ya después de ella. Sí, pero también eso me impulsó como a empezar a hacer ejercicio también. Era muy sedentario y empecé a preocuparme un poco por la salud, hacer ejercicio y empecé a ir al gimnasio. Cuando puedo voy ahora al gimnasio. Trato de practicar, montar bicicleta cuando hay la oportunidad, hago kayak. Entonces me preocupé un poco más por mi salud. Siento que casi durante toda tu vida, a nivel psicológico y emocional, por lo que me cuentas, has enfrentado muchos de tus temores a través de tus personajes, ¿no? A través de Ujú, la ciencia ficción, de ujú. tus visualizaciones. El kayak te ha permitido entonces enfrentar uno de los temores más grandes que has tenido, que ha sido ahogarte, Claro, a través claro, de la realidad, de la pura realidad. claro. Entonces, como el agua es tu gran fuente no solo de tranquilidad, es tu fuente de inspiración, porque el agua también termina siendo ese derroche y esa fluidez de realidad que necesitas para hacer tu ciencia ficción. O sea, al final todo está conectado. Yo creo que, por ejemplo, es que las aventuras del agua, había una serie que me fascinaba que se llamaba, sí, se llamaba, porque pues eso ya hace décadas, se llamaba Viaje al fondo del mar. Sí, y era un submarino, ¿no? Era la historia de un submarino y me fascinaba mucho como ese mundo acuático y eran historias paranormales, ¿no? Siempre se encontraban con un monstruo o aparecía una entidad o había uno que era un capitán, había el comandante y después estaba el capitán. Entonces a veces el capitán se despertaba y estaba solo en el submarino o se despertaba y toda la tripulación era igual a él. O sea, siempre pasaban cosas paranormales, me parecían fantásticas las historias y lo que sucedía debajo del agua, ¿no? Entonces yo decía, y yo lo veía cuando era niño, entonces yo trataba de recrear esas aventuras cuando en el lavamanos de la casa o en el lavadero de la casa. Pues había un lavadero, recuerdo ahora que recuerdo, había un lavadero grande en el patio y yo trataba de recrear como esas aventuras de rescates en el agua y eso, siempre como muy metido en esos rollos de crear historias, ¿no? O Y sea, me y tú te gustaba, metías al ¿no? lavadero de tu casa a A hacerte que jugar, estabas en un sí, rescate. no, pues no es que me metiera, metía los juguetes, creaba como el escenario y metía juguetes y rescates y todo esto y jugaba y pues siempre mi mamá me llegaba, me encontraba así como todo lleno de agua, todo lavado. ¿Qué estaba haciendo? No, estaba jugando, o sea, pero bueno, no me decía nada. Y, y siempre me parecía interesante esas aventuras de los marineros, los barcos, porque pues el agua es un medio ajeno a nosotros no somos del agua, ¿no? O sea, puedes nadar y pues, pero tú no eres del agua, no somos del agua.
Entonces es como un medio que es ajeno y también hay mucho misterio. Yo cuando estoy en ese río digo, ¿qué cosas habrán en el fondo o qué criaturas habrán pasado por acá? Por ejemplo, al otro lado, en el Hobson Rivers, ahí siempre, por alguna razón, por allá hay más encuentros con ballenas que llegan hasta cierto punto, orcas o delfines que han llegado hasta cierto punto, porque pues ahí el agua se mezcla el agua dulce con el agua salada. Entonces llegan hasta cierto punto. Por este lado donde yo remo nunca hemos visto nada, tal vez porque hay mucho tráfico y eso genera mucho ruido. Yo creo que eso les molesta mucho a los animales. Como te ha dicho, hay ferries, hay barcos de carga, hay barcos de la policía, hay jet skis, hay aviones, aterrizan ahí también. O sea, Entonces, es como toda pero la imagen de lo que tú jugabas cuando estabas chiquito. Tienes un sí, poco de sí. todos los personajes que integrados en el tanque de tu casa. No, y hay momentos en que voy remando por ahí y digo, "Ay, ¿qué tal aparezca por acá? Algo sería interesante", pero como que me llevo por la imaginación, ¿no? Y me divierto con eso, me divierto con eso. Y pues, y espero volver ya este verano otra vez, porque pues paré por el invierno. Yo creo que otra vez vuelvo a remar en estos días. Vamos a ver cómo está eso. Miguel, si tienes que escoger un juego de tu infancia, el que más recuerdes es ese, cuando jugabas con todos estos personajes en el tanque de tu casa. De los juegos, pues es que cuando usted es hijo único, usted tiene que apañárselas solo, hacérselas solo. Yo creo que las historias de aventuras, siempre hacía historias de aventuras con finales, no sé si felices, pero sí alternativos, por decirlo de alguna manera. Entonces trataba de finales como, no sé. eh, sí, yo creo que de las historias con finales diferentes me gustaba cuando jugaba, pienso yo. Interesantísimo. Y cómo en tu día a día ese Miguel de hace 3 años ha cambiado. Lo del kayak pienso que le da a uno, a mí me da como mucho más seguridad a enfrentarme a cosas, ¿no? Porque digo, si uno se puede enfrentar a estas aguas y a estas situaciones, ¿por qué no enfrentarme a esta otra situación? O sea, como que pienso de esa manera. Y eso que lo empecé a hacer hace poco. Entonces como que da como más seguridad. Bueno, como que, yo llegué y recuerdo una vez, yo me metía, allá te mandan como una lista de los viajes que van a hacer en la semana en el club de kayak. Y ahí dice que para principiantes, beginners o digamos que ya tienen advance o que tienen más experiencia. Y yo me metía a todos, ¿no? O sea, yo me metía a los de avanzado, a los que no. Y ellos pero no caía en cuenta qué tanta dificultad estaba meterse en un viaje donde había gente que sabía más. Y lo hacía era por aprender y por aprender y pues por ir a hacer el viaje y por salir de la cotidianidad. Y un día sí tuve un susto terrible porque pues no tenía mucha experiencia y fuimos a un sitio donde hay corrientes muy fuertes y empezó a llover. Y eso es terrible, o sea, llover, porque es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso cuando está lloviendo y porque la lluvia y el viento hace que sea muy difícil moverse en el kayak en el agua, ¿no? Y si llueve, pues hay truenos, y si hay truenos hay que salir del agua porque es muy fácil de que te caiga un rayo. Entonces digamos que esa es como la situación donde yo tuve como un gran susto que nos tocó parar y meternos debajo de un muelle y esperar a que bajara la tormenta y el agua era muy fuerte porque pues era ya el agua del mar y que venía pues venía esa agua del mar, venía muy fuerte, estaba lloviendo y fue un momento de mucha dificultad, pero después de que salí del agua, salí como empoderado, dije, mierda, si yo pude estar en esta tormenta, bueno, ¿a qué cosa me puedo enfrentar de aquí en adelante? Creo que me puedo enfrentar a varias cosas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Es una gran enseñanza porque pues yo ya no tengo 30 años, ¿no? Ya estoy grande, por decirlo de una manera, y eso es una gran enseñanza porque siempre se debe estar abierto a aprender, no importa a qué edad tengas tú, ¿sí me entiendes? O sea, yo aprendí el kayak a los 49, tengo 52.
O sea que pues, mierda, o sea, a estas alturas, y en un deporte, que es, pues, obviamente es un deporte, eh, que empecé a practicar hace poco y pues nunca es tarde, siempre va a haber un espacio para aprender. Yo creo que es como la gran enseñanza de eso, que siempre hay un espacio para aprender, no importa la edad, hay que estar abierto a aprender cosas, ¿no? Pienso yo. Muy bien. Pero sientes que eres otra persona allá afuera. O sea, de pronto eres menos introvertido. Antes te daba Pues miedo hablarle a la gente, ahora le hablas más. O sea, ¿hay algo que no, hayas no creo que en cambiado? ese punto de ser tan introvertido, de hablarle o no hablarle a la gente, porque pues por el trabajo pues lo tengo que hacer. Pero digamos más como una confianza de que hacia mí, conmigo mismo, con una confianza como que si yo me puedo enfrentar a esto, creo que puedo enfrentarme a otras situaciones, ¿no? Porque pues el agua y salir al agua, sobre todo a lo desconocido, a los momentos que son como que tú no tienes como ese libreto que podrías tener de la vida, sino de esas cosas que se salen del libreto, pienso yo, ¿no? Como con situaciones, como con conversaciones o con gente. Entonces pienso porque cada vez que tú sales a remar, las aguas nunca van a ser iguales, las aguas nunca son iguales, las corrientes nunca son iguales, el viento no se comporta igual. Un momento el agua está súper picada y hay muchas olas, otra vez está muy calma. Hay diferentes situaciones. Entonces, tú cuando sales a remar, tú sales con la expectativa de qué va a suceder hoy, cómo va a estar esto, o qué va a suceder. Mm, entonces yo creo que para eso me ha servido el kayak, porque yo siempre antes tendría que tener como un libreto, como para estar seguro siempre de que lo que va a suceder y como controlar, como tratar de siempre tener la situación controlada, ¿sí me entiendes? Creo que ahora, después de eso, soy un poco más abierto a que las cosas fluyan. O sea, O si sea, ahí pasa algo... ¿Ah? con el agua Dime. no estás visualizando, estás en el presente lidiando con lo que te toque. No hay Exacto, libreto, exacto. no hay imaginación. No, 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 porque antes, sí, antes era como más controlar la situación, ¿no? Con las cosas, con las situaciones, las personas. Pero ahora es más a ver qué sucede y, pues es lidiar con lo que suceda. Pues nunca pasan cosas negativas, digamos, en la vida. Pues hay situaciones que lo hacen complicado esto o lo otro. Pero no hay nada grave, digamos. Pero sí andar sin libreto es mejor. Pienso que es mejor estar abierto a lo que suceda y dejar que las cosas fluyan, así como el agua. Dejar que todo fluya. Divino, Miguel, me encanta esta entrevista y me encanta que encontrar tu conexión con el presente, con la realidad y esta gran conexión que tienes con la imaginación, con visualizar, con la ciencia ficción, con andar siempre en otro mundo, pero después tratar de tener los pies en la tierra para inspirarte para tu otro mundo. Está Ujú. demasiado conectado todo. Muchas gracias por esta entrevista tan bonita. No sé si quieres sumar algo para el cierre. No, muchas gracias a ti por invitarme y pues y por escuchar mis historias, que siempre es sí, gratificante que escuchen pues las historias. Todo el mundo tiene algo que contar, pienso que por ese lado Me súper. parece bellísimo lo que me contaste porque siento que nuestras vidas, a pesar de que tenemos el libre albedrío y que vamos caminando por la vida y construyendo nuestro camino, cuando escucho las historias de las personas que se abren a contarme su historia, me impresiona mucho cómo todo está conectado a nuestra infancia, todo. Nuestras grandes inspiraciones, nuestras fuerzas, nuestros temores, nuestros talentos. Y es súper bonito encontrar como algo tan simple como lo que más jugábamos termina siendo y representando una gran alegría. Entonces, eso que me cuentas del tanque de tu casa me parece hermosísimo porque no solo te llenaba de alegría y eras tú y era todos los componentes, ¿no? Era tu ciencia ficción, tus personajes en la realidad haciendo un rescate y ahora tú lidiando con tus temores, haciendo kayak, tratando de ser una mejor versión de ti mismo, sentirte más orgulloso, más libre, más suelto, más presente para después inspirarte más con tu mundo subreal
visionario y de ciencia ficción. Así que cada que escucho historias como las tuyas, quedo como, wow, más sorprendida con la vida. De verdad, gracias por la invitación, Claudio. Un placer. Gracias, Miguel. Que tengas un día hermosísimo.